La serie de podcast Palabra Compartida, Saberes de Justicias y Memoria Histórica es una iniciativa que se construye desde las voces, sentires y saberes del territorio ancestral do indígena San Lorenzo y la práctica sociojurídica Crisia Kawai de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. En esta séptima entrega hablaremos sobre las acciones que se vienen realizando en el marco de la reparación colectiva en el territorio ancestral indígena de San Lorenzo. Acciones como las lunadas o encuentros de luna, especialmente dirigido a las mujeres del territorio ancestral. Pero antes escuchemos a Sebastián Peláez, quien nos hablará sobre la sentencia que da pie a estas acciones. Primera sentencia étnica del eje cafetero. Sentencia T025 del 2018. Este fallo es importante para el movimiento indígena, ya que es mediante este por el cual el Estado ratifica el territorio como sujeto de derechos y fomenta la pervivencia de los pueblos indígenas, que parten del principio del buen vivir, vivir bien y en armonía con el territorio. Esto no es más que alimentarse con lo que la tierra produce, desarrollar la cultura, la economía, la educación y la salud propia e intercultural, tener las estructuras políticas propias, poder pescar, poder caminar, poder nadar y poder ofrendar a todos los ancestros en todos los ríos, territorios, cerros, montañas, que antes pertenecían a las comunidades indígenas y que les fueron arrebatadas por el paso del tiempo. Hemos escuchado de la convocatoria y de la invitación que se ha movido por redes, que se ha movido por la emisora, por medios escritos, en la que se convoca al encuentro principalmente de mujeres para unos espacios de sanación liderados por los médicos tradicionales y autoridades del territorio, en la que se busca conectar con esa esencia de restitución y de reparación que tenemos los seres humanos para sobreponernos a las heridas que dejan los eventos traumáticos. El Plan Integral de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas viene trabajando desde el año pasado las lunadas. Cuando digo lunadas, seguramente ya recordarán estas invitaciones. Estas lunadas todavía no se han terminado, todavía faltan otras por realizarse. Y la idea es que en ellas se convoca a toda la magia del universo para conectarse con la magia de cada mujer y de cada hombre que acompañe en la tarea de superar el dolor, de superar el daño del que dejó el conflicto armado. Como ya lo dijimos, continuar en esta tarea es ir tomando los elementos que fueron dañados como comunidad indígena, que fueron dañados como familia de pueblos indígenas. Y en esta parte de las lunadas hablamos de la sanación desde ese dolor, porque todos podemos ser el chamán o la chamana de nuestras propias vidas. Y para eso entonces las lunadas nos están recordando qué es ser hombre o mujer medicina. Y retomando a escritores y pensadores nos describen, y a toda la cosmogonía indígena nos describen cómo un hombre o una mujer medicina es una persona que ha entendido sus propias experiencias y las comparte con la intención de que otras personas puedan usar algo para su propio camino. Se transmite, pero cada quien tiene su manera de resolverlo, de tramitar ese dolor, ese recuerdo,
pero vale la pena cuando se hace colectivamente. Y entonces nos hacen unos aportes de comprensión respecto a cómo y cuáles serían esos principios sobre los que se basan las acciones para aprender o fortalecer desde la cosmogonía indígena ese ser hombre o ser mujer medicina. Entonces nos hablan de que en ese sendero se vive en unos niveles. Hablan del primer nivel, que los denominan los síntomas y los definen como el fruto de la falta de comprensión de lo que nos ha ocurrido en la vida. No comprender lo que nos ha ocurrido en la vida se produce en la mente, en el espíritu, y luego cuando no se tramita correctamente y se queda ahí haciendo el daño, se canaliza el cuerpo. Para la medicina ancestral, los síntomas son un desarraigo y para poder sanar hay que tomar conciencia de ellos y reconocerlos. Luego nos habla en un segundo nivel de la herida y nos la define como los recuerdos presentes de lo vivido que experimentamos como un dolor. Formalmente es en la niñez y en la adolescencia en la que se generan más heridas que cuesta reconocer y entonces las vamos cargando en el resto de vida, pero también se generan en los eventos y en las situaciones traumáticas que se quedan en un postraumático haciendo presencia en los pasos que vamos a caminar a futuro. El siguiente nivel entonces lo definen como la enfermedad. La enfermedad de la alarma es la que nos dice aquí hay algo malo que se viene gestando y que produjo esa enfermedad. Frente a la enfermedad se habla del remedio, que es el siguiente nivel, y el remedio en estos niveles se define como la aceptación de la realidad para saber que hay circunstancias que no se pueden cambiar. Pero esto es muy distinto a que si podemos transformar esos eventos y ese impacto en el ser. Y la aceptación de la realidad empieza a arreglarse cuando empezamos a poner el remedio y es cuando aceptamos para poder ir desbloqueando. Pero en el siguiente nivel hablan del ungüento y el ungüento, claro, obviamente es como lo que se va a aplicar para ayudar en esa sanación. Los indios Sioux van a decir que el gran ungüento de la vida es el amor. El ungüento a nivel nativo es la primera disposición de que me amo, me respeto y me cuido. Es la palabra bonita, es el pensamiento bonito, el esfuerzo por vivirlo desde esos conceptos. La cicatriz entonces nos va adelantando en los niveles de sanación. Se define como el propósito para vivir. Esa cicatriz ya define cuál es mi propósito para vivir. Una pensadora nos dice que aquí hay un desbloqueo cuando ya está la cicatriz, que guarda una conciencia en lo sentido y en lo analizado. Porque en cada que registramos un hecho se van dos representaciones. Bien, no nos detendremos allí, pero la cicatriz ya nos dice, aquí ya hubo un proceso, ya se cerró y ya nos da un propósito para vivir. La curación implica la muerte y la recuperación. Y entonces hablamos de que ese chamán y esa chamana están ya en el camino de la liberación. La curación te exime del dolor. Es aquí donde lo aprendido de esta experiencia ya está en mí. Y finalmente el milagro, que es el último nivel de este proceso de sanación, se da por el mantenimiento de esa curación. Es el paso de ser cazadores a recolectores, es el milagro de la conciencia nativa y es la recuperación del equilibrio. Día les compartiré un poco sobre mi experiencia en la participación de las lunas para las mujeres del territorio ancestral de San Lorenzo. Recordemos pues que son actividades que pertenecen al Plan Integral de Reparación Colectiva, pues quien lo lidera el equipo interpsicosocial. Esta es donde nos involucra a las mujeres. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres también fuimos víctimas de conflicto armado, porque fuimos abusadas, porque fuimos maltratadas
y porque de una u otra manera se necesitaba una buena limpieza de la esencia femenina del territorio ancestral indígena de San Lorenzo. Es así como estas lunas involucran la sanación del espíritu femenino, donde involucran esa resiliencia que tuvieron nuestras mujeres para salir de una situación emocional fuerte y de donde físicamente sanamos enfermedades con nuestra madre luna. Es así como el objetivo de esta es contribuir al buen vivir, a esa reparación que se necesita desde el sentir de las mujeres, que se pueda llevar a cabo una buena sanación, una buena integración de las mujeres acá en el territorio, y también de que somos privilegiadas a la hora de compartir, digamos, estos espacios de medicina, de canto, de baile, porque creo que las mujeres necesitamos espacios de esos, donde nos podamos fortalecer y podamos ser una ficha clave aquí en nuestra sociedad y que podamos salir adelante. Un pequeño mensaje es que el mundo necesita las mujeres como tú, que entren al poder y a la visibilidad, que sean un faro de esperanza, luz y sanación. Muchas gracias.